En cada persona hay por lo menos una identidad. Además de gente, lugares y países pueden tener imágenes de sus mismos que funcionan y forman en maneras similares a identidades humanas. Esa identidad se define y se explica a esa persona o lugar. Forma a través de tiempo y por eso siempre está en cambio. Brevemente, está influido por la educación, la socialización y las experiencias que ocurrir en la vida. Identidad es algo central y complicado en High Plains Drifter, donde las identidades verdaderos y profundos de todos los personajes están misterios. Mientras las personalidades y motivaciones de los habitantes del lago son difíciles de identificar y entender, la identidad del hombre sin nombre es más difícil. La audiencia y los habitantes pueden solamente preguntarse sobre quién o qué es este extranjero. Aunque hay una gran cantidad de posibilidades, este ensayo muestra cómo en High Plains Drifter el hombre sin nombre manifiesta la identidad ideal de los Estados Unidos por ejemplificar los tres elementos centrales de la imagen americano casi propagandístico, que son aversión inicial a conflicto, capacidad y habilidad y dedicación a la justicia. Visto con claridad en sus acciones deliberadas desde el inicio de su tiempo en lago, el hombre sin nombre usa esas características para dirigir sus acciones hasta el fin y muestra la bien y mal de la identidad creada por los Estados Unidos para sí mismo. Típicamente en la historia de los Estados Unidos hay una aversión inicial a la guerra. La identidad de los Estados Unidos enfoca en la importancia de evitar conflicto si no es necesario. Sin embargo, hay un momento de cambio en que la paz está reemplazado por el deseo de pelear y defender los intereses americanos. En la Segunda Guerra Mundial, el mejor ejemplo de la versión ideal de los Estados Unidos evita el conflicto con declaraciones de neutralidad hasta diciembre de 1941. Después del ataque en Hawaii, que funciona como un momento decisivo, el país llenó con gente listo para el ataque y para matar a los enemigos. Esos eventos están representados desde el inicio de High Plains Drifter. En la primera escena, el hombre sin nombre expresa esta misma autocontrola cuando entra al pueblo en una manera calma y más o menos normal, destacado por la ausencia visual de su pistola y el ritmo relajado de su caballo. Todavía, la gente le miran fijamente y con sospecho, pero él no hace nada y su primera reacción no viene hasta la grieta de un látigo. En el bar, él dice que solamente quiere su alcohol y... Just a peaceful hour to drink it in. Pero eso no es su futuro. Los otros hombres quienes pistolas están visibles desde el primer momento hacen amenazas sobre la dificultad y rapidez de vida en el lago y reciben solamente una respuesta corta a cambio. Él sigue su evita de conflicto afuera del bar y va para un afectado y baña. Cuando el conflicto le persigue,
hay al final su reacción. Después de una apariencia inicial de paz y disgusto por la violencia, notado en la falta de pistola y humor reservado, el hombre sin nombre toma acción en defensa de sus intereses. Como la paz de los Estados Unidos, después de un momento decisivo, no hay regreso a la paz hasta el final de todo. En el resto de la película, él falta vacilación en matar cuando parece necesario, y la violencia convierte en aspecto importante en cumplir su meta y un aspecto importante de la identidad del hombre. Integral a los Estados Unidos es la idea de que este país es diferente por tener la habilidad de hacer cualquier y o todas las cosas que querer hacer. En la historia discutido previamente, la población de los Estados Unidos tenía un deseo de pelear contra Japón, pero tan importante era la capacidad del ejército y la cantidad de armas. O como discutí en conjunción con Django, hay una actitud estadounidense de un destino manifestado por Dios que tomaba forma de expansión al oeste y la toma de tierra ya ocupado en el siglo XIX. Esta expansión forja la creencia en la importancia de la habilidad y capacidad en tener un futuro libre. Solamente una vida libre con la oportunidad de actualizar sus deseos puede ser una vida buena. Sin capacidad de actuar, no se puede dirigir su propia vida, que significa, en los Estados Unidos, una vida condenado a la miseria. Con 3 disparos desde una pistola cubierta, el hombre sin nombre para su tormento por los 3 hombres. Su cambio hacia un hombre listo para matar no significa nada si no tiene una pistola y buena precisión. En esta ciudad, la capacidad de utilizar una arma gana poder. En mostrar talento y capacidad con su pistola, el hombre recibe más que libertad desde su tormento anterior, pero también la oferta de quedar en lago y además promesas de cualquier cosa en el pueblo que desea. En el resto de la película, el hombre sin nombre sigue en esta manera. Sus habilidades llevan oportunidades para él y la gente que le gusta el hombre. El cambio de posición de Mordecai, la regla de los cobijas a los indígenas y la cena rica en el hotel para la mujer quien ataca al hombre sin nombre van del poder del hombre. Los Estados Unidos, como el hombre, reciben su inicio y su poder gracias a su habilidad con armas. Además de ganar poder, él puede cuidarlo con la capacidad en inspirar y en la capacidad de su mente y sus planes. La virtud final de los 3 centrales es la fuerza de justicia. En la historia, esta justicia ha tomado muchas formas con variedades de causas y efectos. A veces ha sido fuerzas de justicia verdadera y puro, pero en otros casos ha sido una justicia más violento o corrupto. Pero hay siempre valor en distribución de castigos a gente que hagan cosas malas y valor en pelear contra las injusticias. La Segunda Guerra Mundial al final sirve para un buen ejemplo donde los Estados Unidos vio a sí mismo, en el sentido propagandístico, como peleador contra injusticia en forma de los nazis terribles. El hombre sin nombre también persigue una forma de justicia
sí una forma cambiando y complicado. A través de la película, él está adherido más y más con los problemas y con la defensa del pueblo, pero el tratamiento de él por los habitantes del pueblo, como durante su intento de matarse durante su sueño, cambiar la opinión del hombre sin nombre. En vez de solamente recibir justicia para el jefe de la policía Duncan, o proteger a los ciudadanos como parece en el inicio, el hombre sin nombre se da cuenta de que el lago está lleno de injusticia. Sus acciones en la segunda mitad de la película, como tomar las cosas para el picnic, pintar la ciudad, renombrarla y desaparecer cuando llegan los hombres malos, refleja una meta de corregir la injusticia del lago en adición a matar a los atacadores como es su trabajo. Al final, Lago ha sido liberado de sus invasores criminales. Sin embargo, el pueblo da una recompensa para su injusticia y acciones malas en forma de la destrucción de su pueblo. En esta manera, el hombre sin nombre persigue violencia hasta que justicia está reestablecido. La mala en las acciones del hombre sin nombre hace un contraste con la identidad y el real, pero sirve como recordatorio de que la identidad es algo complicado con partes ideales y malas. En High Plains Drifter, el hombre sin nombre, por su representación de las características de aversión inicial a la violencia, capacidad de actuar y énfasis en una forma de justicia, manifiesta una identidad ideal de los Estados Unidos. Aunque estas características no están siempre presentes en las acciones de los Estados Unidos, representan los aspectos propuestos por la identidad americana.